Visitando barrios famosos y calientes de La Habana, sean bienvenidos a Jesús María. Con esta vista que al mismo tiempo es un contraste entre una de las edificaciones más icónicas de La Habana como el Capitolio y aquí uno de los hoteles más famosos de la ciudad que por desgracia y por los sucesos que ustedes conocen está destruido. Damos inicio al video del día de hoy donde vamos a estar visitando no la calle como hicimos en un video anterior, sino el barrio de Jesús María. Así que si les interesa este recorrido los invito a que disfruten de este video y no se pierdan ni un solo segundo. Si no vieron ese video, se los comento rápidamente. Nosotros hicimos un video recorriendo toda la calle de Jesús María, pero hoy vamos a tratar de hacer algo más abarcador. Entonces vamos a estar visitando todas esas calles o todas esas zonas que por alguna forma u otra forman este barrio de dicho nombre. Llevábamos meses sin crear contenido o sin venir a esta parte de la ciudad. Entonces ahora mismo estamos caminando por la calle Cienfuegos y nos encontramos principalmente aquí con su intersección con la calle Corrales. Jesús María es uno de los 7 consejos populares de La Habana Vieja aquí en Cuba. Sus límites son Ejido acerca de los números pares, Monte, Matadero, Cristina, Arroyo, línea de ferrocarril y Avenida de la Pesquera hasta Ejido, teniendo una extensión de 1 kilómetro cuadrado. Se creó el día 10 de octubre de 1990, agrupando a más de 28.000 habitantes. El lugar comenzó a poblarse por los llamados naturales del país o criollos hasta la segunda década del siglo XVIII, con la construcción de los astilleros, y el barrio comenzó a nombrarse San José del Astillero. En 1953 se levantó en la calle Revillagigedo una ermita a Jesús María y José, lo que dio nuevo nombre a la barriada. Antes de tener su nombre actual se le denominó de 3 formas diferentes: de Majagual, en Manglar y San José de Real Astillero, y por último Jesús María y José. Estamos caminando por la calle Agramonte. Déjenme decirles que esta calle está bastante espaciosa y ahora mismo hay como varios puestos donde la gente viene a ofertar sus productos y hacer los cuentapropistas, las personas que trabajan para el agromercado y demás. Que estas ferias, vamos a llamarles ferias, ¿no?, se encuentran en varios lugares, en varias partes de la ciudad, principalmente en los fines de semana, que el cubano puede venir aquí a comprar viandas, hortalizas. Déjenme decirle que una de estas carpas también son MIPYMES, que de hecho aquí hay venta de yogures, de ron, de agua, de chuchería. Ya las MIPYMES literalmente llegaron para quedarse. Mira, hay esta venta aquí de arroz frito. ¿Qué precio tiene? Arroz salteado con lomo de ensalada, 350 pesos. Aquí hay venta de cerveza. Hay tigón, cerveza, jugo. Ahora mismo estamos caminando por la intersección con la calle Agramonte y Apoaga. Qué nombre más extraño para una calle que yo como cubano nunca había visto. A lo mejor yo por mi ignorancia, pero es primera vez que veo una calle con semejante nombre. Estamos en la intersección con Gloria porque seguimos caminando por la misma calle. ¿Y qué suciedad hay aquí? Una de las partes que conforma este barrio de Jesús María es lo que se conoce como la terminal de trenes. Aquí hay gente que al parecer se acabó de bajar del tren, hay gente que seguro está ahí esperando para irse y montarse de nuevo en el tren. ¿Y qué lugar más aglomerado encontramos en esta zona? Vamos a caminar un poco por aquí para que se den cuenta de lo que estoy hablando.
Yo he pasado otras veces por aquí y no había visto esto tan lleno como hoy. Sinceramente se los digo. Ahora mismo estamos en la calle Cárdenas. Algo que ustedes saben que me llama mucho la atención de ciertas y determinadas partes de la ciudad son los grafitis que la gente plasma en las paredes. De hecho, aprovechar estos segundos para mandarle un enorme saludo a Fichu, que es uno de mis grafiteros favoritos aquí de La Habana. Si estás viendo este video, ya sabes, hermano. En estos grafitis también hay ciertos y determinados enigmas que la gente no resuelve, pero al menos yo me sé el significado de algunos, como es el caso de 2 más 2 es igual a 5. De hecho, mírenlo aquí, casualmente. Eso te lo vas a encontrar en muchos grafitis a lo largo de toda la ciudad. Siempre me causó curiosidad esos camioncitos, estos carros que yo pasaba por aquí en el taxi cuando iba para mi casa. ¿Para dónde iban? Según él dice que iban para Artemisa, Mayabeque. No sé si es que me vio cara de extranjero y quería que yo me montara en un carro y quería cobrarme el carro, pero bueno. Algo que siempre me llamaba la atención cuando yo, porque a ver, déjenme contarles, el taxi que yo cojo desde aquí hasta mi casa, coge por esta ruta. Y algo que siempre me llamaba la atención cuando pasaba por esta parte es esta bodega que tiene como nombre aquí arriba la Casa de los Vinos. No sé si en algún momento fue algo famoso o reconocido. Es un lugar que tú vas y te dicen Casa de los Vinos y cuando entras te venden cualquier cosa menos vino. ¿Saben a lo que me refiero? Y miren, estamos en una zona muy grafitera. Se pueden dar cuenta que es algo que le da, a pesar del deterioro y la destrucción que se encuentra en partes de la ciudad como Centro Habana y Habana Vieja, es algo que le da mucha vida a la ciudad. Estamos caminando ahora por la Avenida de España. Un saludo a todos los seguidores que nos siguen desde España. Y aquí nos encontramos en la intersección con Avenida de España y Suárez. Ahí se encuentra Wiwi, por cierto, venimos muy acompañados en este video. Este es como el segundo video que hacemos juntos los tres. Steven por un lado y Wiwi por otro. Está buscando unas casas de unos seguidores y yo estoy aquí en la sombra esperando por él para continuar nuestro recorrido por este barrio de Jesús María. Aquí estamos entrando literalmente a lo que se conoce en Cuba como un solar. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme contarles que el barrio de Jesús María es muy amplio. Tratamos de abarcar la mayor cantidad de zonas y calles posibles del barrio, pero es muy extenso. Espero que el video haya cumplido su objetivo, que les haya gustado. Comenten ahí abajo qué otras zonas del barrio dejamos fuera para incluirlo en una segunda parte. Déjenme decirles que cuando yo voy a estos barrios, uno va con una idea. Y entonces las cosas que se encuentren descartadas o que no se encuentran en el video, obviamente son material para una segunda parte. No crean que es que dejamos el barrio o la zona incompleta ni nada por el estilo. Me gustaría dejar bien claro eso. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero muchísimo. Qué calor, mi gente. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.